Mesa de economistas para seguir analizando, desmenuzando esta situación tan tensa. Otro día, la verdad que muy movido en la República Argentina. Estamos con Simonetta Martín. ¿Cómo estás, Martín? Con Laura Testa también y con Alexis Dritzos. Muchísimas gracias a todos. Laura, buenas noches. Gracias por venir. Bueno, Mesa de Economistas, vamos a darles enfoque, también un poquito político, por supuesto. Laura, ¿cómo estás viendo la situación? Argentina urgida de dólares. Bataki yendo de urgencia en un viaje armado un poquito a las apuradas después de que se cayó el encuentro del presidente con Biden. ¿Qué expectativas? ¿Se necesitan nuevas medidas? Por ahora el gobierno no las va a anunciar. ¿Qué estás viendo? Yo veo una situación económica muy compleja y muy delicada que me tiene sumamente preocupada, no solamente por lo que vemos en el día a día del aumento del dólar blue y de las corridas que se generan a través y a raíz de esto, sino principalmente por la situación apremiante que está viviendo la mayoría de los argentinos y argentinas en este momento. Digo, a mí me preocupa que estemos viendo una situación donde hay 40% de pobreza, donde la inflación no pareciera tener ningún tipo de corte, ni estaría viendo medidas que estén surgiendo efecto en relación a eso. La falta de dólares, por lo cual obviamente es un apremiante nuevo en esta situación macroeconómica que siempre es muy difícil, sobre todo Argentina siendo un país con necesidad recurrente de dólares y con falta recurrente por su parte. Y lo que estamos viviendo hoy es, no hay dólares en la Argentina. Ya no hay canillas por cerrar para cortar la sangría de dólares. No estaría viendo un escenario donde ingresen nuevos dólares en la Argentina, entre otras cosas por un sector especulativo que siempre termina jugando a favor de unos muy pocos y en contra de todo el resto. Y creo que en este sentido el viaje de la ministra tiene que ver con seguir apostando la voluntad a con los compromisos de deuda en torno con el FMI. ¿Está mal que se guarden los granos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Creo que sí. Principalmente lo creo en términos morales y en términos económicos. Digo, en términos morales, si tenés un país con 40% de pobreza y con más de 8 puntos de indigencia, todo lo que hagas en contra de generar determinado crecimiento y generar redistribución de la riqueza está mal. Pero eso se lo podés exigir al Estado, digo, a los privados. Vos a mí, ¿me podés exigir que no sea egoísta en el cuidado de mi economía? No sé si tiene que ver tanto con el egoísmo, digo... Yo pongo una palabra, egoísmo, porque está connotada negativamente, pero incluso te la revierto. Digo, sí, yo peleo por la mía. Sí. Y si veo que puedo ganar más haciendo alguna jugada que está dentro del marco de la regla, la voy a hacer. La especulación creo que es parte de las reglas del juego, digo, así como ustedes lo mencionan. Creo que es el rol del Estado hacer todo lo posible porque los privados liquiden y no acoplen lo que tienen que acoplar. Apuntemos en este escenario que hay una especie de posición intermedia entre no vendemos y vendemos todo, que es que habría que analizar cuál es la relación que tienen ese tipo de privado con el Estado. Quiero decir, nivel de empleo informal, pago de impuestos, la propiedad de la tierra. O sea, el negocio agropecuario no es un negocio como el señor que puso acá en la esquina un local de panchos y vende panchos, digamos. Es un negocio que tiene otros condimentos. Entonces me parece que ahí se pone un poco más discutible el tema, pero por eso te preguntaba yo si hay alguna razón especial con la cual el Estado pudiera hacer que liquiden. ¿Vos ves alguna posibilidad de ese estilo? Creo que es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Yo creo que habría que tomarla. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Por ejemplo, presentando o generando, en términos de reglas, ley de abastecimiento, por ejemplo. Digo, el Estado tiene herramientas para hacerlo. Pero ley de abastecimiento es si no te abastecen en el mercado interno. Acá estamos hablando de granos que ellos van a usar para exportar. Sí, bueno, también se puede traducir en términos de la necesidad de dólares que tiene un país. Y digo que estos mismos sectores son los que después pujan con los dólares paralelos, por ejemplo. Digo, son estos sectores los que te hacen mover el amperímetro en el dólar blue. Sí, sí.
Martín, pasemos a tu mirada, digo, así salpicamos un poquito. Bueno, yo creo que la situación argentina es muy compleja y también tenemos indicadores e instrumentos de política monetaria, cambiaria y de comercio internacional totalmente distorsivos, ¿no? Hoy no podemos tener un dólar oficial a 130 y pico y un dólar blue a más de 300, ¿no? ¿Cuál está mal de esos dos? Hay que dejar que flote, digamos. Claramente la inflación se fue comiendo a lo que es el tipo de cambio oficial, ¿no? En consecuencia, y hay otro tema, la inflación por detrás, ¿no? Que antes de la crisis de Ucrania estaba en 50%, una expectativa optimista para este año va a ser 80%, y estamos cerca del 100%, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Devaluar? Hay que, o sea, no es, a ver, es terrible devaluar, pero peor es no hacerlo, o sea, no debería haber habido inflación. Pero no, bueno, peor es hacerlo, digamos, no hacerlo. No, porque ahora... En este escenario, peor es hacerlo. Es que si no devaluamos estamos con la economía paralizada. 50% de pobreza y 80% de inflación. Si devaluás, tenés que darle la llave al que te lo pide. Chau, de hecho, ya hay una devaluación implícita. La gente ya piensa en el dólar blue. No, la gente no piensa en el dólar blue. Hay sectores que indexaron los precios al dólar blue. Yo no voy a comprar un dólar a 300 y pico como vale, ¿eh? ¿Vos vas a comprar ese dólar? Bueno, depende del miedo que tenga. La pregunta es, ¿cuánto vale hoy un dólar? Es que depende, no hay un valor técnico específico, No, depende del miedo. Tampoco es para creyentes, o sea, tiene que haber algo de referencia que te diga, bueno, ¿está muy alto o está muy bajo? Mira, tiene que ver con la oferta y la demanda, y en la medida que la gente quiere vender y comprar, tiene que ver en parte con las expectativas, los miedos de lo que va a pasar, si se pelean Cristina y Alberto o no. Y toda esta incertidumbre genera miedo, pero caos. Entonces, para vos, Martín, el mal menor, decís, las decisiones son horripilantes todas, pero es devaluar. Esa es tu mirada. Y ahora, de hecho, el gobierno lo que está haciendo son devaluaciones segmentadas. Para evitar la gran devaluación o blanquear una gran devaluación, ¿no? Sí. Claro. Alexis. Bueno, creo que el problema más serio y grave es el problema político. Porque las expectativas son claves en la economía y nosotros tenemos un gobierno que se está tiroteando desde adentro, que no tiene una unidad de criterio. Ahora estamos como en una tregua. Sí, no hablamos, pero no tenemos una política pero consensuada. viste cómo es la pareja. O sea, la pareja ¿te está... separaste alguna vez? Viste que los acercamientos son... Sí, pero es complicado. Y a mí me parece que ahí ese es el primer punto que tienen que ponerse de acuerdo en qué van a hacer y hacia dónde van como punto de partida. Después, con respecto al tipo de cambio, creo que el tipo de cambio no tiene el atraso que justifique estos dólares alternativos. Se puede mirar el cambio multilateral y se verifica un cierto atraso, pero no es de esa magnitud. Pero te presiona sobre Te presionan, por supuesto, porque más allá de que el dólar... genera inflación, digo, porque son las dos cosas. Por supuesto, porque se toman como referencia. Cuando vos no tenés moneda, y ahí es lo que sucede, si bien no está, el dólar blue no incide en el comercio exterior, pero sí incide en los formadores de precios, en las expectativas. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, ya cortó ciertos grifos, ahora tiene que buscar el estímulo para que se empiecen a aparecer los dólares que no están. Y aquí es donde creo que con el campo tendría que inventar alguna jugada. Yo pienso que, por ejemplo, le podrían liquidar, vos sabés que la soja con la retención llega a 91 pesos la cotización, sacándole esto. Si vos le permitís una parte de eso, darles dólares billete, una porción, un 15%, ¿qué lográs? Lográs que liquiden más, el tipo de cambio se transforma en 110 pesos, o sea, un 21% más, y vos generás un poco más de liquidez en los alternativos y bajás esa presión sobre los alternativos y lo dejás contento al sector agropecuario, que una parte de lo que exporta lo tiene en billete, porque muchas veces el temor de esta gente es la suba de costos posteriores. Por ejemplo, se triplicaron los agroquímicos, se quintuplicaron otro tipo de insumos, entonces, ahora no, en otra época cobraban con retenciones los pesos, salían y compraban oficialmente dólares. Hoy no pueden. Ahí el cristinismo no sé qué va a pensar, porque... Y sabes que hay que ponerse los pantalones y decidir quién gobierna. O gobierna Cristina o gobierna Alberto. Y yo lo que creo, coincido con Arroyo, tiene que haber una agenda de unidad nacional. ¿Por qué? Porque la oposición no quiere un país incendiado si piensa un poquito y se ve con chances. La oposición me parece que no sabe ni qué país quiere. No sé, bueno... Lo que planteo sobre la idea que vos decís es, vos decís, primero está lo político. Bueno, eso está claro que primero está lo político. Ahora, si primero está lo político, ¿cómo vas a llegar vos a una solución? Supongamos que yo soy el gobierno y vos sos el que tiene las hojas. Yo digo, vos me estás todo el tiempo diciendo, che, este dólar no me gusta, dame más porque yo la verdad que así no vendo nada. Me lo está diciendo hace un mes.
O sea, me está vaciando de dólares y ahí hemos visto en el noticiero central la imagen de un dron en Arrecife, interior de la provincia de Buenos Aires, todo al costado de la ruta, Silo Bolsa. ¿Por qué yo como gobierno te tendría que decir, sí, la verdad tenés razón, te voy a premiar con un tipo de cambio diferenciado cuando me la estuviste haciendo para ir un mes? Porque me conviene. O sea, simplemente porque me conviene. Porque si seguís esperando, perdés. Pero le entregás la llave en mano al que te está ahorcando. Ya la tienen, No. ya la tienen, te están ahorcando. ¿Vos decís que el gobierno no tiene otra salida que dar un Yo tipo creo de que cambio no tiene, diferenciado? para mí no tiene mucha salida, tiene que generar que ingresen dólares. Los grifos los cortó. Sí. Lo que tiene que hacer es ver cómo financia ciertas importaciones para no frenar y quizás lo que dijiste vos en la columna, de utilizar el swap, transformarlo en una porción ¿Eso no de es crédito. una alternativa? Eso es una alternativa. Además, el campo en algún momento va a vender, ¿eh? O sea, Eso esto, es una no, alternativa. esto no aguanta mucho más. Pero ahí, también pensemos una cosa, yo te estoy hablando de un tipo de cambio de 21% más alto. Sí. El cambio multilateral está más o menos por ahí la diferencia, el atraso. Con bien. lo cual vos estarías adelantando algo que podés ir haciendo en el crawling peg, llegando ahí, Bien. en algún momento. Vamos a escuchar a Pino, al presidente de la Rural, que decía esto. Es un poco atrevido por parte del presidente decir que los productores nos estamos guardando no sé qué. Respecto del proyecto este para que haya un dólar diferencial para que el campo liquide esas divisas que todavía no liquidó. La verdad que digamos, no es mi opinión la que tiene que valer ahí. La realidad es que estamos en una situación en que estamos y el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía son los responsables de lo que estamos viviendo. No es función nuestra estar dando ideas o opinando sobre qué es lo que hay que hacer. Lo que sí estamos seguros que con esta brecha cambiaria se torna muy difícil trabajar. Ahí estaba Pino, el presidente de la Rural. Hay un dato objetivo, que es que efectivamente hay un sector que está frenando la exportación, la liquidación de divisas, porque está especulando con alguna devaluación. Uno puede tener una mirada más de demonizar esa situación, pero eso está ocurriendo, ¿no? El gobierno lo tiene calculado, son alrededor de 14.000 millones de dólares. Sí, Lea. ahora hay algunos datos nuevos que explican lo que el presidente dijo a la mañana de 20.000 millones de dólares, que son cifras que acercó gente del gabinete económico, que son bastante acertadas, digamos. Pero a ver, los exportadores confirmaron 14.000 millones, por lo tanto ya tenés un volumen importante que confirmaron los privados. Sí, ahí entonces la disyuntiva, lo que estamos conversando aquí es ¿qué hace el gobierno? ¿Palo o zanahoria? ¿Trata de inducir por la buena, dando algún estímulo para que liquiden eso? ¿O una política más a cara de perro? Y en todo caso, ¿qué sería una política a cara de perro? ¿Y cuánta efectividad tendría? Laura, vos que eras más proclive a ser un poquito más áspero ahí en la relación. Yo pienso que la gran oportunidad para poder convalidar un poco las expectativas o la situación que tenemos ahora fue el momento en el que el gobierno quiso avanzar con la expropiación de Vicentín. Sí. El grandísimo problema en la Argentina es el nivel de concentración que hay en la economía. Ese es el problema. El problema es que el sector de agrícola está concentrado en menos de 10 empresas la exportación y el sector industrial pasa exactamente lo mismo. En otros países no es tan concentrada la exportación y la industria, yo creo que sí. No, en otros países funciona muchísimo mejor las leyes antimonopólicas, por ejemplo, que en su momento cuando nosotros quisimos imponer una ley antimonopólica en términos de la ley de medios, después eso la justicia lo volteó. Entonces, en Argentina no tenés un problema, tenés muchos problemas a resolver. Uno de ellos es los factores macroeconómicos, pero que yo creo que hoy no explican el nivel de debacle económica que estamos viviendo. Yo no creo que el nivel de inflación se explique por el aumento de las commodities producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque el porcentaje que tiene en términos de precio nominal, el porcentaje que tiene la materia prima que nosotros exportamos es un porcentaje muy menor en términos de costo de bien final. Lo podemos pensar, por ejemplo, en la relación entre el maíz y la polenta. El porcentaje... Laura, en el gobierno de Cristina había 30% de inflación y los niveles de concentración y de precios eran iguales. Sí, bueno, había un orden político, muy superior. Claro. Por eso creo que no es que se explica necesariamente por el aumento del precio de las commodities. Se explica en malas decisiones políticas. Yo creo que hemos tomado decisiones políticas que no han sido acertadas y que en este momento hay que empezar a apretar donde hay que apretar. Y eso tiene que dejar de ser la clase media y la clase baja. Ya no se puede, la variable de ajuste no puede ser más la gente, porque la gente no puede comer menos. La
La variable de ajuste tiene que ser los que tienen. Por ejemplo, la oposición acaba de presentar un proyecto a la Cámara de Diputados para derogar los bienes personales. El impuesto más progresivo que tiene la Argentina. Seguimos discutiendo cómo generarles escenarios donde les interese acumular su riqueza, mientras tenemos que los pibes entre 0 y 14 años, más de 12 puntos de indigencia. Lo que hay que discutir es de dónde sacamos recursos para dárselos. El gobierno ya no tiene mucha espalda política para tirar Rabona saliendo del área. O sea, el gobierno está bastante limitado. De hecho, fíjate la debilidad que tiene para plantear una situación con el campo. Sí, creo que gran parte lo explica la debilidad política que está teniendo en este momento el gobierno, que creo que se ha creado a raíz de ir para atrás con determinadas decisiones que hubieran cambiado al menos una parte de la estructura productiva de nuestro país. Bien, Martín, te veía ahí con cara de disentir. Sí, digamos que si uno va por los países capitalistas del mundo, lo que ves en un supermercado, por ejemplo, son muchas marcas, cantidades de cosas, y vemos que no es combatiendo el capital cuando ganas la batalla contra la inflación. Claramente la inflación tiene causa monetaria, un gasto público gigante, 55.000 legisladores en la Argentina, 55.000 legisladores, nación, provincia. 1% del PBI el gasto público. 1% del PBI, no, 45% del PBI. Ahora, en medio por mes, no existe la... O sea, el gasto es ínfimo. Gasto público de la... pero el gasto... A ver, el gasto político. El gasto político. No es tan gasto relevante. político me parece que no es tan relevante. No, bueno, pero el gasto público general, Sí. digamos, es más del 40% del PBI en la Argentina, una economía asfixiada, y vemos, de hecho, qué países del mundo tienen inflación como la Argentina. Miremos América Latina, miremos Bolivia, 2% anual. Pero el mayor porcentaje del gasto público se explica por las jubilaciones. Vamos a dejar de jubilar a la gente. Pero bueno, que están por el piso las jubilaciones, también dicho sea de paso. Están sumamente atrasadas. Durante el año 2019, bueno, pero para entre aumentar los 2018 y salarios, 2019, la para aumentar los emisión salarios fue el del jubilado, 0% y la inflación terminó de ser 54%. Es que la inflación Por es lo el cual, impuesto al pobre, justamente. La inflación es lo más todos coincidimos en que la inflación es extremadamente perjudicial para una economía y para ordenar una economía. Parece que lo que no nos terminamos poniendo de acuerdo es cuáles son las causas de esa inflación. Yo no creo que sea la emisión monetaria. ¿Por qué no lo creo? Porque las empresas todavía no han llegado a su tope de capacidad de producción. Lo que pasa es que las empresas, dos caras de la misma moneda, una es la incertidumbre y la otra es la especulación. Una parte es la incertidumbre, el comerciante, la pyme que no sabe si va a poder tener la plata para poder reponer los insumos. Ojo que la emisión también fomenta la especulación. Vos fijate que estamos teniendo una modificación del tipo de cambio que va por debajo de la inflación. Entonces lo que vos estás haciendo es incentivando que la plata esté expectante, los dólares no salen y la gente prefiere endeudarse en pesos para seguir comprando dólares y no vender. Dólar paralelo. Sí, el dólar que puedan adquirir. Yo creo que el problema más importante de todo tiene que ver con la estructura económica argentina. ¿Por qué? Porque la enorme concentración, que coincido, tiene una importancia tiene un peso importante, pero también tiene que ver el Estado desproporcionado, que creo que ha crecido por demás, tiene que ver con la falta de oportunidades que hay para el pequeño y mediano capital local argentino de generar nuevas oportunidades laborales. Entonces el Estado ha suplido esto, pero se ha ido de mambo. Es demasiado. Y fíjense que del otro lado la economía que queda está reducida, es chica y es gran parte informal. Entonces, si no cambiamos la matriz productiva, estos atolladeros también, fíjense lo que pasa, nos faltan dólares. Si nosotros exportamos en $600 una tonelada de soja, traemos una tonelada de celulares a $1,5 millones de dólares. Ahí está la clave. Cada vez que la Argentina empieza a recuperarse, empieza la restricción. Ahora, Alexis, el Estado tendría que tener mecanismos más aceitados o más efectivos para controlar ciertas cosas. Vos tuviste, creo que vos lo dijiste, vos tenés ya un proceso de evaluación que te pegó mucho en las góndolas. Ahora, esos precios, si la evaluación no se confirma, no vuelven para atrás. Y el Estado a esas empresas grandes que aumentaron los precios le paga los dólares de la importación todo el tiempo. O sea, y se comió en ese procedimiento una suba de precios que para atrás no va a volver. ¿Cómo se solucionan esas diferencias? Observatorio de precios. El observatorio es una ley que no está reglamentada, que dice que cuando hay un desfasaje en los precios se estudia la cadena completa y se va a los costos. Le cuesta todo. Es lo que vos decís. Al Estado vos lo podés ver hacer todo, Alexis. Digo, un observatorio de precios que sea eficaz, que ponga multa. Yo no me cuesta verlo. No tenés que ir a los 3.000 productos, tendrás que elegir.
Bien. Y también tenés que tener en claro que vos tenés que trazar un horizonte a los actores económicos de qué vas a hacer con las tarifas. No podés tener esta novela de las tarifas, porque tampoco los precios relativos, porque por un lado, vos fíjate lo que pasa también con los precios relativos. Cuando vos dejás muy barato... Explica para el que está mirando qué son los precios relativos. Supongamos que en tu canasta de consumo de una familia, las tarifas de luz y gas en su momento representaban un porcentaje. Y artificialmente se abaratan. Vos en ese plazo empezás a tener más plata para disponibilidad de otros gastos. ¿Qué sucede? A los que le compras se aprovechan. Te suben los precios mucho más porque vos estás más liviano y no lo notás. Ahora, cuando te quieren ajustar este valor por el tema subsidios o porque quieren llevar una tarifa más... No te cierra la ecuación. No te cierra la ecuación. Y esos precios no bajan, como decía él. Entonces tampoco es una buena política no trazar un horizonte de qué vas a hacer. Y voy más lejos. ¿Cuáles son los costos reales de la energía? Está bueno. Porque esto de tenerlos en dólares como si la importáramos toda la energía es algo para discutir. Sí, ahí es de lo que te burla siempre Blanco Fernández cuando yo... No, que yo digo que pago de luz lo mismo que un vino medio pelo. Y, bueno, digo, pero él plantea una discusión sobre eso. Él plantea la discusión de, vos decís que para vos es barato. Ahora, ¿vos sabés cuál es el costo de generarla? Bueno, él dice las dos cosas, que es barato y que habría que estudiar un poquito más cuál es el costo. Es el costo menos blanqueado de la economía. Nadie sabe cuánto vale lo que paga. Pero es poco en relación a otros bienes, pero nadie sabe si te están estafando con el precio o no. Nadie lo Yo sabe. Estoy de acuerdo con que es bajo en relación a otras cosas. Y sobre todo para gente que lo puede pagar, digo, en todo caso, al pobre subsidialo. ¿Por qué está subsidiada en la clase media la energía? Es algo que no puedo entender. Bueno, pero si lo sacás después tenés un problema que ni te digo. Bueno, ¿no? por supuesto, siempre. Pero bueno, Martín, espérame, porque tenemos que ir a un corte. ¿Puede ser? Vamos a un corte y ya venimos. Bueno, en Argentina está pasando algo raro, que es que todavía, aún en este escenario inflacionario, hay niveles de consumo que son por lo menos particulares, ¿no? Yo el otro día citaba el caso de restaurantes, pero el supermercado también tiene niveles de consumo que son bastante importantes para este nivel de inflación. Está relacionado con nuestra encuesta. ¿Qué encuesta? Tenemos que dar la encuesta. Vamos a dar la encuesta en @_IP Noticias. El dólar cerró otra semana con cotización récord y la corrida cambiaria continúa a pesar de las medidas del gobierno. ¿Cómo afectan tus consumos habituales esta situación? La pregunta, Blanco Fernández, es: ¿ahorro todo lo que puedo? ¿Prefiero gastar, ahorrar? Cuido mucho más cada peso. ¿Qué votamos? Estoy gastando mucho. Estás gastando mucho. Yo pondría al lado de la encuesta la cara de Patricia todos los días y que No. Me testean a propósito para criticarme. Pero no, en serio, digo, lo que explicábamos el otro día, Lean, vos lo comentabas, un economista invitado también, el tema de los restaurantes, ¿no? Me parece que hay una idea también, como casi una idea punk de no hay futuro, me la gasto toda ahora. Pero... No hay proyección. Igual, entre la visión que, bueno, la Argentina te decepciona todos los días y la sensación que nos dejó el COVID de, bueno, en todo caso la vida se termina mañana y bueno. Sí, hay varias velocidades, ¿no? Los chicos del noticiero trajeron una nota muy interesante, se la recomiendo si no la vieron que la vean. Gente que vive con el salario mínimo vital y móvil, 45.000 y pico de pesos. Argentina está como en dos o tres velocidades distintas, ¿no? Totalmente. Sí, y hay como también, varias dimensiones, ¿no? Porque está el que tiene un poco de dólares y dice, bueno, voy a comer afuera con mi mujer por $20. Dice, aprovecho esto, es Disney. Está la clase media que dice, bueno, estuve 2 años encerrado. Se acaba el stock, porque eso no es flujo. No, pero poquito, pero bueno. Blanco Fernández tenemos el canutito de los 200 que fuimos comprando, pero eso se acaba. Se acaba. Cuando tenés un embronazo te lo sacude todo. Sí, claro. Y después la clase media que tiene un puchito y dice, bueno, ya que es el fin del mundo, salimos. Claro. Y después está la gran masa de los argentinos, la gente pobre, que realmente son los que dicen ni siquiera como polenta o no como polenta, como o no como, realmente, ¿no? Ahora, ¿hay margen, Laura, para que el gobierno no haga nada? ¿Para que se quede más o menos quietito ahí y que sea lo que Dios quiera? No, yo creo que margen no hay, pero porque lo que decía anteriormente, digo, con 40 puntos de pobreza, con más de 8 puntos de indigencia, con una inflación en el mejor de los casos terminando en 80 puntos este año, no creo que haya margen para que no haga nada. Creo que hay una parte importante del gobierno, que no es solamente Cristina, viene planteando qué es lo que hay que hacer.
Digo, viene planteando dónde es que hay que ajustar, se viene planteando el refuerzo de ingresos para la gente que hoy está por debajo de la línea de indigencia, se viene planteando el impuesto a la renta inesperada, se viene planteando aumentar la recaudación por parte de los quienes pueden disponer de esos recursos. Esas medidas que vos enumeraste, ¿son medidas de fondo? Un impuesto a la renta inesperada, este salario básico universal, que es como una especie de bonito, que igual tampoco lo está impulsando Cristina, me parece que están trabajando un proyecto alternativo, pero digo, ¿eso te modifica un poco la matriz productiva de la Argentina? ¿Salimos de la B con eso? No, ¿O es un parche? No, yo no creo que resuelva la matriz productiva en la Argentina. La realidad es que creo que para resolver la matriz productiva en Argentina se hace falta muchos años y no las condiciones macroeconómicas, que también hay que reconocerle al gobierno, con las que inicia su gestión. La realidad es que el gobierno arranca una gestión sin dólares, endeudado en más del 80% de su PBI, o sea, la deuda más alta de por lo menos los últimos 20, 30 años, digo... 20 años, digo, sacando el refinanciamiento que hace Néstor en su momento, en 2005, y posterior Cristina en su gestión, con un condicionamiento muy fuerte porque el mayor acreedor es el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que coarta la libertad económica, política y social que pueda llevar a cabo un gobierno, por lo cual las condiciones son muy difíciles y todos los que competían en el 2019 sabían que las condiciones eran agarraron el paquete sabiendo que él era un hierro caliente. Un hierro o una papa sumamente caliente. La agenda de campaña del Frente de Todos no arreglar con el Fondo Monetario, ni mucho menos. No, ni mucho menos, pero porque la realidad es que históricamente el peronismo siempre se ha hecho cargo de las deudas que han dejado gobiernos anteriores. Ha pasado con Néstor, pasó con Perón en su momento, pasó con Cristina y ahora nuevamente pasa con Alberto. El peronismo se hace cargo de las deudas que dejan los gobiernos anteriores y sin embargo, frente a esa situación que ha sido muy compleja, hay ciertos factores de la macroeconomía que han crecido. La pobreza ha descendido, la indigencia ha descendido, el desempleo ha descendido, ha habido crecimiento en términos industriales y en términos de crecimiento económico. Sin duda no alcanza. Ah, claro. Alexis, para ver un poquito la película más amplia, salir de la chiquita, la Argentina hace 10 años que sus variables macroeconómicas están estancadísimas, no genera empleo, el PBI más o menos es el mismo. Digo, también hay una regresión fuerte mirando un poco la película más amplia, ¿no? Sí, la película amplia nos muestra un fracaso absoluto, la falta de planificación estratégica. El país no tiene un modelo de desarrollo sustentable, no tienen planes los gobiernos. Los gobiernos que entran no tienen un plan y se dedican a improvisar. Nos faltan dólares. ¿Vos viste alguna medida contra el contrabando monumental que hay en los granos? No. Se sabe, todos lo sabemos de memoria, que se van en las barcazas. ¿Alguien hace algo? Las rutas con los camiones que llevan mercadería de contrabando que no tributan. La sobrefacturación de importación es algo evidente y fácil de controlar. ¿Alguien ha hecho algo con eso? Ahí tenés un montón de dólares, por ejemplo. Segundo, tema el impuesto. ¿Y por qué no se hace eso? Bueno, terminalo de impuestos. Quiero terminar la idea de los impuestos, muy importante. Es tribunero el impuesto que están proponiendo. Si no tienen las mayorías, ¿para qué lo plantean? Yo digo, ¿por qué no hace una reforma tributaria progresiva completa? Con el impuesto a las grandes... fortunas, ¿vos querés que le pero voten? lo votaron la otra vez salió el impuesto a las grandes fortunas. Y ese es el eje para mí. Alberto Fernández tenía 80 claro, de pero digo, nadie se sienta a plantear cosas. Y lo plantean ahora para la tribuna, pues saben que no va a salir. Sí. Entonces, ¿para qué discutís algo que te genera un problema que no van a... Lo otro, el famoso ingreso universal. Tenés 7 millones de personas que no pueden producir. ¿Por qué no articulás un plan, un New Deal alimentario en todo el país? Y le das plata para que empiecen a producir alimentos y descomprimir este manejo que hacen las grandes empresas. ¿Qué importante sería para el PBI y para sacar a la gente de esta situación? No, vamos con un impuesto. No le podemos dar una jubilación digna y estamos con un salario universal. Bien. Una persona que está casi arengando a la violencia, un líder mesiánico, muchachos. Grabois, decís vos. Sí, Grabois, es una locura. Sí. Y está en el seno del propio gobierno. O sea, me parece que hay un laburo muy serio. Primero ponerse de acuerdo en el manejo político y después poner un plan. Lo primero, un plan antiinflacionario rápido. Está claro. Porque no aguanta esto. Martín, ahora me interesa tu mirada, pero Pato, tenemos una data.
Sí, porque en las últimas horas hubo declaraciones de Aldo Rico grabando un video, líder cara pintada, que se hizo famoso en los 90 y después se convirtió a la política, ocupó incluso bancas en el Congreso. Bueno, tuvo un mensaje, te diría, difícil. Esto decía. Camaradas, cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla desaparecer o perecer. Y estamos en estas circunstancias. Yo les pido que se pongan de pie, que recuperen su autonomía intelectual y política, que se unan, que se reúnan, que se organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros. Bueno, picante, la información complicado. no es solamente el video, sino que esto generó la reacción del gobierno, que esta tarde decidió denunciar penalmente a Aldo Rico por entender que cometió delitos que violan el orden constitucional. Esta denuncia ingresó por sorteo a Comodoro Pi, será sorteada el lunes porque como entró fuera del horario de tribunales, bueno, el lunes tendrá radicación en un juzgado en donde un fiscal o una fiscala, como dicen, son dos, decidan si impulsan esta investigación. Pero lo cierto es que la denuncia la radicó la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Pietra Gala, que entendió que las declaraciones de Aldo Rico no podían dejarse pasar y que la justicia tiene que intervenir para evaluar si se cometió un delito. Bueno, por si quedaban dudas respecto a qué había sido el levantamiento de Semana Santa ya por los 80, digo, ya no quedan, ¿eh? Era esto, claramente, lo que quería Rico, porque después acomodó un poco el discurso, dijo, lo planteó como algo heroico. No era tan así, bueno, claro, era tan así, evidentemente. Era otra cosa. Bien, Laura, metámonos, ya que estamos en la oposición. ¿Qué ves, qué comportamiento ves en la oposición que está como con perfil bajo, al menos? No sé si veo un perfil tan bajo, digo, creo que la oposición siempre ha salido a jugar y siempre ha salido a expresar el modelo de país que quiere y al sector de la población al que quiere representar, que claramente es un sector de la población muy pequeño. Vos antes decías que te parecía tribunero, digo, alguna de estas cosas en relación al impuesto a la renta extraordinaria y demás. No sé si es tribunero, creo que es parte de la política exponer cuál es el modelo de país que uno quiere generar. Y la oposición en ese sentido viene jugando en que cree que o sigue sosteniendo que la emisión monetaria es la causante de la inflación, sigue sosteniendo que Alberto es un mal presidente y es un mal administrador de la macroeconomía, cuando ellos vienen de una debacle de 4 años donde empeoraron todos los índices macroeconómicos, absolutamente todos, y los sociales también. El desempleo lo perjudicaron, la pobreza, indigencia, etcétera. Y frente a esta situación, lo que plantean es, a los pobres no le den más nada, y vamos a seguir apostando a medidas donde los ricos puedan seguir acumulando, porque eventualmente eso va a permitir una especie de teoría del derrame donde alguien agarre las migajas que ellos dejan. Bueno, yo creo que ellos exponen el modelo de país que quieren, obviamente dentro de las reglas del juego y dentro de las reglas políticas, sabiendo que de cara al año que viene hay elecciones y tratando de tener el mejor posicionamiento posible para poder ganar las elecciones del año que viene. Martín, ¿qué hacemos con los 6, 7, 8, 9 millones de trabajadores que están en negro y que no hay perspectiva de que el mercado laboral los vaya a absorber? Digo, me parece que eso no va a pasar. Hay como un discurso medio voluntarista, no, se tiene que convertir todo en empleo genuino mañana. Bueno. Hay que crear una empresa específica que contrate a todos esos trabajadores. Sí, cómo no. Es que nadie, diga, es un tema, digamos, que al costadito de esta situación actual, pero es fundamental también, ¿no? El tema del empleo negro en la Argentina, la relevancia que tiene el empleo informal y por qué las empresas contratan en negro. Hace falta, digamos, hoy nadie entra a donde no puede salir. Entonces la empresa necesita gente, pero contratar a una persona en blanco en Argentina realmente no solamente es el doble de caro de lo que te cuesta contratarla en negro, sino que a la vez vas a tener problemas de todo tipo en términos de juicios. Entonces, ¿quién va a ir a buscar problemas? Uno mira la legislación. Contratar en negro, claro, es o sea, también es un problema y se triplica el problema si es denunciada la empresa o el empresario. Bueno, pero lo que sucede, hay una cosa muy perversa en la Argentina, que es que también el empleado dice, te laburo, pero en negro para seguir cobrando el plan. Entonces es una maraña de cosas mezcladas.
Que existe, sí, y la empresa quiere contratar. Uno ve el mundo, una empresa no crece si no contrata. Y es complicadísimo crecer sin contratar en blanco. Es una cosa, digamos, como uno de esos problemas psicológicos familiares. Contratar en negro. Pero de hecho hay 3 de cada 10 empleados están contratados en negro, o a veces 4. En Argentina se ve que es al revés. Claro. Que no tanto. Sí, será que yo camino tribunales, no digo que no haya trabajo en negro, pero lo pienso en relación si estamos diciendo que es un empresario el que lo hace. Una cosa es un trabajo informal, es bueno, uno que contrata a otro, pero no una empresa declarada, formalizada. Claro, Pasa que las empresas grandes no pueden hacerlo. no pueden y no lo ser, hacen. las chiquitas. Hay un riesgo grande. Lo que creo que hay una economía del medio para abajo, de empresas pequeñas y medianas, que tienen una sobrecarga tributaria en todos los frentes. Que le cobran lo mismo que le cobran una grande. Claro, entonces lo que hay que hacer es una reforma tributaria progresiva en donde cada uno tribute según su posibilidad y las empresas pymes y los pequeños y las unipersonales tienen que tener un régimen más bajo. Entonces van a poder pagar el diferencial de tener un empleado en blanco porque no van a tener esa carga. ¿Cuántos comercios uno conoce que si tributaran todo lo que tienen no podrían existir? Uno los conoce porque uno va a comprar y ves que no te facturan. Y si facturan todo... Entonces hay algo que no funciona. Somos locos. Hace años que sabemos qué sucede y seguimos convalidando incluso esto. en el Estado también tiene contratación informal. Sí, sí, ahí Por eso. lo dijo Cachorro Godoy el otro día, hay alrededor de 60.000 personas que están en un limbo, sobre todo claro. ahora después del anuncio de Bataki. Pero no es la... Martín, Sí, una sí. cosa nada más, que 7 de cada 10 empresas son pymes familiares en Argentina. Para tener una idea del Claro. perfil Está bien de el la dato. empresa, no son todas Está multinacionales. bien el Claro. Claro. Pero El no es la... 80% son pymes. sí. No es la macroeconomía, Laura, para ir cerrando, la que te dicta un poco el tema ese de si se genera empleo o no. Digo, porque hay veces que se dice, no, das algún estímulo para que se contrate, pero después la macro dicta bastante, ¿no? Yo comparto eso, creo que la posibilidad de disminuir el desempleo en la Argentina tiene que ver con el crecimiento económico. Igual hoy estamos muy cerca de tener un desempleo friccionario, digo, estamos en 7 puntos de desempleo, no es un desempleo muy alto si uno lo mide en relación a otros países del mundo. Obviamente que uno no quiere tener desempleo y uno quiere tener empleo registrado donde los trabajadores y trabajadoras tengan derechos y esos derechos convaliden la posibilidad de vivir dignamente, no solamente de sobrevivir. Yo no creo que haya gente que prefiera trabajar de manera no registrada para seguir cobrando un plan. Yo lo que creo es que hay gente que si pasa a tener un salario mínimo de manera registrada, eso no le permite subsistir. Entonces me parece que la ecuación o la decisión se coarta un poco más por ahí. Me parece que, bueno, hay una parte importante del empresariado que tendrá que pagar mejores sueldos si quiere tener la gente trabajando y la gente trabajando de una manera digna y que eso va a colaborar a que el Estado tenga que poner menos dinero. Digo, lo que no podemos hacer es abandonar a la gente. Bien. Alexis, para cerrar, volvamos a la coyuntura. El gobierno todavía no tomó medidas de fondo porque el tema del dólar turista, la verdad que es cotillón, es una cosa muy chiquita. Batakis viaja a Washington en breve. ¿Qué se viene? Y se viene cómo van a resolver la ecuación de la falta de dólares, por ejemplo, en las importaciones. Serio tema, es posible el swap o alguna línea crediticia que venga de la galera de esta pasada de gorra que vos comentaste. Sí. Realmente están en un atolladero importante y si no sacan un conejo de la galera para seducir a que empiecen a liquidar más rápido, van a tener que recurrir o al swap o a estos fondos que van a ir a buscar ahora que por ahí aparezcan. Bien, Martín. Sí, él lo dijo muy claro, ¿no? El tema es político y por la parte económica la pregunta es cuántos conejos hay en la galera y cuántos quedan. Sí. Así que de eso dependerá el futuro de los argentinos. Sí, un conejo con la bandera yanqui. Que se reproduzcan los conejos en la galera. Claro, algo. En todo caso. Se reproducen rápido los conejos. Afortunadamente se reproducen rápido. Ahora, ¿qué? Como las deudas. Este escenario que estamos pintando de veremos qué traemos de Estados Unidos, qué triste. Qué reñido con la soberanía nacional, con un país que impone alguna Un país rico saqueado, pero es un país rico. Bueno, muchísimas gracias, amigos, amigas. Vamos a un corte.